Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén. Le damos gracias al Señor por estar aquí en su casa para estudiar la palabra. Hoy, martes 28 de noviembre de 2023. Siempre que miro la fecha me acuerdo del hermano Héctor, que es nuestro timekeeper. Hoy vamos a estar considerando la tercera sesión. Yo, el jefe de la familia Rivera Ortega. En esta noche vamos a considerar, como decíamos anteriormente, la sesión número 3 en el tema, bueno, en el volumen número 5, Dios con nosotros, ¿verdad? El título del estudio es Los milagros de Jesús. A mí me fascina toda la palabra de Dios. Y toda la palabra de Dios es una sola, ¿verdad? Sin embargo, hay algo tan y tan especial cuando nos acercamos al Señor a través de los evangelios, porque se nos habla de aquel que rescató nuestra vida. Es como cuando usted admira mucho a una persona y usted puede estar en el momento así como sin mucho ánimo y le mencionan el nombre de la persona que usted admira, como cuando estaba enamorado por ahí me decían, sí, pero ¿qué hice yo? Y de momento no estaba pendiente, ¿verdad? Con el Señor es más todavía. Cuando nosotros de momento estamos así desanimados, pesadumbrosos, quejosos, debemos recordar que hemos creído en Cristo Jesús. Entonces nuestra perspectiva respecto a las cosas debe cambiar. Yo he venido hablando en casi todos los estudios sobre la necesidad que tenemos de enumerar nuestras bendiciones, de que debemos dejar a un lado el quejarnos tanto. A veces nos quejamos de cosas que, si nos ponemos a pensarlas, realmente no merecen siquiera nuestra atención. ¿Qué si se nos explotó una goma? Seguro. No todo el mundo tiene $60 para reemplazar la goma. Pero, en medio de eso, la goma se rajó, pues se rajó. ¿Qué usted puede hacer? ¿Darle para atrás el tiempo? Nosotros no podemos hacer eso. O sea, en medio de la circunstancia que estamos viviendo, que es adversa, que sí merece nuestra atención, debemos estar también gozosos porque lo que es bueno, la bendición de Dios, supera por mucho cualquier situación que pudiéramos estar nosotros confrontando. Así que puedo estar yo en medio de cualquier situación y me mencionan la palabra del Señor y me mencionan a Cristo y yo de momento como que me envejezo. Y estos estudios son muy especiales, ¿verdad? Y estamos hablando, es bien fácil para nosotros, y a veces me bromeo a mi sobrina, pero ella salió a mi lado de la familia. Ella salió a mí, salió mucho a mí. Porque nos gusta hablar mucho. Entonces a veces yo pienso, este estudio es tan y tan sencillo, el pasaje, ¿verdad? Porque lo que vamos a estudiar es del versículo 21 al 28 y luego se salta del 35 al 42. 16 versículos. 16 versículos te dicen, pues eso en 15 minutos lo cuadramos. Yo digo, pues. Sin embargo, si hablamos sobre todo lo que tiene que ver allí, pues no tendríamos suficiente tiempo en varios días. ¿No? Porque si pensamos en los milagros, el milagro más grande que el Señor ha realizado ha sido salvarnos a nosotros, que íbamos directo al infierno. Nos ha rescatado de una manera tan espectacular. Amén. Pues hoy vamos a hablar sobre algunos, de hecho, no muchos milagros, pero lo importante dentro de lo que vamos a considerar es que nuestro Señor sí realizó milagros, ¿verdad? Nuestro Señor sí demostró un poder sin igual. Y aquí está la lectura focal, que la hemos mencionado. Y la semana pasada estuvimos considerando el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Nuestro pastor nos estuvo llevando a través de la primera porción del capítulo número 1 del Evangelio según Marcos. Y allí algo que sobresalga
de esa porción que estudiamos la semana pasada, que usted se llevó como enseñanza, algo breve. Uno a la vez. No me tienen que levantar la mano si quieren. La semana pasada, en el bautismo, ¿verdad? De que concordaron 3 personas allí. ¿Qué 3 personas concordaron ahí? El Padre, el Hijo y el Espíritu. Amén. Allí vemos plasmado, o vemos plasmada la Trinidad. En la palabra no vemos esa expresión. Sin embargo, vemos un solapamiento de las 3 personas de Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y todo se ve en ese momento del bautismo de nuestro Señor. Dios habla de manera audible a los que estaban allí, ¿verdad? En esa porción vemos nosotros que Dios les indica que deben ellos escuchar a su Hijo. Estuvimos viendo algo bien importante la semana pasada también respecto a la tentación que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Y de eso aprendemos que nuestro Señor entiende lo que atravesamos nosotros, porque Él también fue hombre. Él es Dios, sin embargo, encarnó en el Hijo. Y estando en la carne, o sea, física, en un cuerpo físico en este mundo, atravesó lo que usted y yo atravesamos. Hay veces que uno habla con las personas y dice, pero tú no puedes entender esto porque no lo has vivido. Sin embargo, eso nunca se lo podemos decir al Señor, porque Él fue como usted y como yo. Pero una gran diferencia, en Él no hubo pecado. Él nunca falló. Pues vemos eso, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo fue tentado. Satanás atentó contra la santidad de Dios. Y en cada una de las instancias, Él ripostó, Él se defendió, Él contraatacó. ¿Con qué? Con la espada del Espíritu, con la palabra, con la espada. ¿Y usted tendrá esa misma espada? Amén. Definitivamente, ¿verdad? Nosotros tenemos la espada del Espíritu, nosotros tenemos la palabra de Dios, y la palabra de Dios es la que podemos utilizar para sobrellevar todas las cargas. Y volviendo al asunto de las quejas, en el momento que usted se siente quejoso, vaya a la palabra y contrarreste la negatividad con la palabra. Yo visito a una señora por lo menos una vez en semana, y esa visita, la primera media hora es ajustando aquí y allá, porque empieza llorosa y quejándose, ¿verdad? Porque su mente pues está en otro sitio. Sin embargo, yo trato de reflexionar. Ay, aquí hay una persona que, qué bonito está el cielo. ¿Qué tal persona tal? Oye, parece que va a llover. Qué lindo está tu pelo hoy. Entonces todo ese asunto, tratando de reajustar esa mente, ¿verdad? Que se enfoque en otra cosa, y yo digo, ¿verdad que tú te sabes el Salmo 23 de memoria? Ay, dímelo que yo no me acuerdo cómo es. Y ya me lo dice completo. Te lo dice, mira. Completo. La palabra de Dios es viva y eficaz. Es necesario nosotros adentrarnos en ella. Si el creyente recordara esto, si recordáramos esto nosotros, los que estamos aquí, no vamos a expandirnos tantísimo, pero los que estamos aquí, si nosotros recordáramos que tenemos la palabra de Dios como aliciente para dirigirnos a través de las situaciones adversas, no tendríamos tiempo para desperdiciar, porque tendríamos la palabra de Dios para acompañarnos en todas las instancias de nuestra vida. Porque vemos nosotros que el Señor Jesucristo, en su nacimiento, en su bautismo, en su ministerio, en su vida, en su pasión, traería muchas situaciones que causarían reverbero en el mundo. Sin embargo, Él vino también para traer esperanza, la esperanza de la vida eterna. Amén.
¿verdad? Cuando empezó a viajar, personificó la misión y el plan de Dios. A través de su obra y su milagro, nos mostraría la naturaleza del reino de Dios y revelaría su propia identidad a los que estuvieran dispuestos a verla. Es necesario que nosotros no veamos los milagros del Señor como algo simplemente magnífico, fantástico, que sí lo es, ¿verdad? Todos los milagros de nuestro Señor Jesucristo son magníficos, fantásticos, fenomenales. Todas esas palabras que para nosotros a veces significan otra cosa de lo que realmente son, pues son cosas que son espectaculares, que deben causarnos asombro. No obstante, sus milagros están puestos para revelar la deidad de Cristo. Él no vino solamente para realizar milagros. Esos milagros estaban ahí como testimonio del poder de Él. Pero su obra más grande, si yo fuera a hacerle esa pregunta a alguno de ustedes, estoy seguro que me podrían dar la contestación. La obra más importante de Cristo Jesús, ¿para qué la realizó? Para salvarnos. No tuvieron ni siquiera que decirme cuál era la obra más importante, porque sabemos para qué fue que lo hizo. Se humanó, vivió, murió, pero resucitó y ascendió al Padre. Todo eso para salvarnos, ¿verdad? Parece superficial la manera en la cual lo he resumido, y realmente lo es, porque a veces perdemos de perspectiva lo que le costó al Señor el que usted y yo pudiéramos tener la opción a la vida eterna. Fíjense que eso era la alternativa. Usted y yo no tuvimos que hacer nada, pero tuvimos que decidir aceptar el regalo que el Señor quiso darnos. Amén. Pues hablamos de Juan el Bautista, principio del Evangelio de Marcos, y posterior al bautismo del Señor, ¿verdad? Estamos viendo cómo Él clasifica o cómo identifica al Señor. Dice: he ahí el Cordero de Dios, Él que quita el pecado del mundo, al cual yo no soy digno de siquiera desatarle los gabeles, como decimos en Puerto Rico. No soy digno ni siquiera de amarrarle los zapatos, las sandalias en aquel tiempo. Y el trabajo de limpiar los pies o regarle con los pies a la visita estaba reservado para los esclavos, para los siervos, para los sirvientes en las casas. Y Juan el Bautista dice: ese trabajo que está reservado para lo más bajo desde la perspectiva social, yo no soy siquiera digno para realizar esa obra para mi Señor. O sea que yo estoy por debajo del esclavo más insignificante socialmente hablando en lo que respecta a mi Señor. Hay que saber realmente de qué estamos hablando. Y a veces nosotros pensamos que tenemos algo de cultura. A veces pensamos que somos alguien. El Señor dice en su palabra, ¿verdad? En su palabra se nos dice que no debemos tener mayor concepto de nosotros mismos del que debemos tener. No es que nosotros menospreciemos nuestra persona, pero el Señor dice que debemos negarnos a nosotros mismos. Debemos negarnos, tomar nuestra cruz y seguirle. Cada vez que yo digo esto, ¿verdad? El pie forzado de los últimos meses ha sido: deja de quejarte. Y yo lo digo más para este que está aquí, porque de momento me capturo, me gusta así. Y mientras más nos acercamos al tiempo de las campañas políticas, más me entra ese desespero, como dice, la condición en la cual se encuentra el mundo. Pero miro la palabra y recuerdo cuán afortunado yo soy y que debo estar dedicando mi tiempo, en vez de estarme quejando de los políticos y de los que hacen campaña y los que andan detrás de ellos. En vez de quejarme de ellos, debo estar orando por ellos. Que el Señor a mí me ha dado libre acceso a su presencia.
Imagínense eso. Te vas por ahí por las carreteras de Puerto Rico, por lo menos yo puedo hablar mucho del segmento que va desde Isabel hasta Guadilla, porque tengo que recorrerlo varias veces en la semana. Hay unos boquetes. Que el otro día iba conduciendo y vi que se asomó algo así de momento y era el gorro de un chino. Hasta allá abajo llegaba ese boquete. Y es una cosa terrible, no sé, uno se pone a quejarse de eso. ¿Hay motivo para quejarse? Pues seguro. Pero no debemos permitir que las circunstancias, las situaciones nos roben la paz. El gozo mucho menos, ¿verdad? Debemos estar todo el tiempo sabiendo. Si nosotros tuviéramos acceso directo a la oficina del individuo, del jefe de obras públicas, del director de obras públicas, usted dice: acabo de caer en un boquete de la carretera. Y al siguiente, por la mañana, yo no espero cita ni nada, yo voy y me le meto ahí en la oficina. Oye, mira, aquí están las fotos de todos los boquetes que vienen número 2, que van a hacer al respecto. De hecho, se supone que nosotros tengamos ese acceso, pero no podemos entrar a la oficina. En lo que respecta a todas las demás cosas, y eso incluso, tenemos acceso directo al Señor. Y el Señor intercede por nosotros. Pues entonces, ¿de qué nos estamos quejando? Y esas cosas se me hacen mucho más evidentes cada vez que yo accedo a la palabra a través de los evangelios, ¿verdad? Pues todas estas cosas le sucedieron a Juan el Bautista posterior al bautismo de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Lo arrestaron, lo encarcelaron y luego lo decapitaron. Sabemos la historia, ¿verdad? Luego de eso, nuestro Señor Jesucristo fue tentado en el desierto. Y ya estuvimos hablando sobre ese detalle. Y después de ser tentado, comenzó su ministerio en la región de Galilea. Aquí conocemos muy bien los mapas. Si yo les diera un mapa, ¿verdad?, una delineación de lo que es la región este del mar Mediterráneo, donde se encuentra Jerusalén, donde se encuentra Israel, Judá, y les colocara las dos cuerpos de agua que quedan en medio de ese lugar, en esas tierras, usted me podría decir: mira, este es el mar muerto y este que está aquí es Galilea. El mar Genesaret, el mar de Galilea. Ustedes saben, porque llevamos años estudiando todo esto. Pues en esa región fue donde nuestro Señor desarrolló principalmente su ministerio. Y también empezó a llamar a los primeros discípulos. Esto es un buen lugar para hablar un poquito de trivia. Es un buen lugar para hacer un quiz que no sea quiz, ¿verdad? Un avalúo, como llamamos. Los avalúos se hacen para plantear cómo andan las cosas, cómo está la memoria. Y quien lleva estudiando la palabra debe saber que varios de aquellos discípulos, los cuales llamó nuestro Señor, estaban emparentados. Y había por lo menos 2 pares que eran hermanos. ¿Cuál era uno de esos pares de hermanos? Andrés y Pedro. Andrés y Pedro. Pero Pedro se llamaba ¿cómo? Simón Pedro. Hijo de Jonás, ¿verdad? Hijo de Jonás. Pero no es Jonás el que se tragó el gran pez. No, ese era muchísimo tiempo antes. ¿Y cuáles otros 2 eran hermanos? Jacob y Juan. Esos eran los hijos del trueno, de Zebedeo. Sí, los hijos de Zebedeo. Jacob, esos 2 se llamaban los hijos del trueno porque arrancaban de medio maniquetazo, ¿verdad? En un momento, una gente que no quería recibir la palabra, y ellos dijeron: Señor, ¿por qué no mandamos un rayo para que los consuman? Sí, esa es la razón, porque sí, eran bravos de verdad. Y de ahí para abajo se ganaron el sobrenombre hijos del trueno. Pues, estos son 4 de los que conocemos. Y son los que se mencionan en la porción que vamos a estar nosotros viendo. ¿Cuántos otros apóstoles usted puede nombrar? Natanael. Mateo, Natanael. ¿Cómo se llama Mateo primero?
Levi. Había dos Judas. Había dos Judas. Judas ¿Cuál era el Iscariote y Judas, fue Judas que lo entregó Y Judas no es el Iscariote. Judas Tadeo, ¿no era? Judas Tadeo. Ajá. Era medio hermano del Señor, ¿verdad? Hijo de Leveo. Sí. Exacto. Pero ese no era el Judas, que era medio hermano del Señor. No. El hermano del Señor estaba en ese grupo. No Santiago. estaba en ese grupo. Bueno, Jacob, ese Jacob también le llamaban Ah, es Santiago. cierto, ellos todavía no creían. Pero más adelante, Sí. el otro Santiago que nosotros conocemos en la Biblia, ese era el medio hermano del Señor, del cual tenemos una carta. James, Juan era el discípulo amado que luego escribió. Juan, el discípulo amado es el que escribió el Evangelio, Exacto. el hermano de Jacob. Exacto. Y son los mismos que estaban peleando por el reino, ¿verdad? También, pues, exacto, pero son los primeros en el reino. Pues, hay otros que se ven, Bartolomé no se menciona casi, la pobre Bartolomé. Ese fue después en el libro de los Hechos. Faltan como tres, ¿verdad? Faltan como Felipe. Felipe. Entonces, Judas, el Iscariote, Los dos. fueron de los que llamó a Tomás, pero no lo mencionaba. Tomás. Pues hubo muchos que fueron llamados para seguir al Señor. Por eso yo siempre digo, a veces en el trabajo me dicen, estos muchachos, yo no sé cómo nosotros animarlos para que estudien. Yo digo, no te preocupes, hasta el Señor mismo, el maestro, el mejor maestro del mundo, hasta él se le colgó uno. Literalmente, ¿verdad? Sí. Pues en el caso, obviamente, lo digo en tono jocoso, pero debemos nosotros entender que aquellos quienes fueron llamados porque el Señor quiso. Lo más importante de la experiencia es que ellos le siguieron. Y vemos que dejaron todo y siguieron al Señor. Esto no quiere decir que el Señor nos llama y usted tiene que dejar su trabajo, tiene que dejar su familia, pero a veces cuesta eso. Muchas veces cuesta que las personas nos rechacen y de esa manera pues perdemos la familia aunque nosotros no queramos dejarle, ¿verdad? Pues mira, varias cosas que sucedieron durante el ministerio de nuestro Señor. Primeramente, Él llamaba a las personas a que se arrepintieran y creyeran. Juan llamaba para el arrepentimiento de sus pecados, pero el Señor está llamando para algo más, para que creyeran en Él, en el plan divino que hablaba sobre el reino de Dios y evidenció su poder con lo que llamamos milagro. A ver, aparte de que esto es un nombre de mujer, ¿qué otra cosa significa milagro? ¿Qué usted entiende por milagro? Señales. Prodigios. Son cosas que son sobrenaturales. Que humanamente no se puede realizar. Humanamente no se pueden realizar. Pero hay muchos milagros que se dan, y a diario, que pasan por desapercibidos porque ya son muy comunes para nosotros. ¿Usted me puede mencionar alguno? Le voy a pedir de favor que utilicen los micrófonos, no por capricho mío, sino para que quede grabado. ¿Cuáles son algunos de esos milagros que se dan a diario que muchas veces pasan por desapercibidos? ¿Alguien? El que estemos vivos, un milagro. ¿El que estemos vivos? Un milagro, eso es. El que respiremos. Hay personas que les dicen la ciencia y la religión, ¿verdad? Cuando dicen religión se refieren a la espiritualidad, a creer en Dios, no mezclan. Y yo no pongo eso. Dios no se puede explicar matemáticamente, también. Bueno, no se puede explicar objetivamente. Sin embargo, sí, pues cuando decimos que Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente, Dios es eterno, pues estamos hablando de infinidad. Hay tantas cosas que el Señor nos revela, pero en nuestra humanidad
llegamos a pensar que realmente sabemos algo. La biología nos muestra al Señor. ¿Verdad? Una pizca de lo que el Señor quiere que nosotros sepamos. Y lo que dice mi hermana Lorian, el milagro de nuestra vida, o sea, todo lo que nosotros somos una máquina tan y tan compleja que si se desajustan la química de nuestro cuerpo, hay un problema. ¿Verdad? Y si se desajusta la mecánica incluso de nuestro cuerpo, hay un problema. Hermana Rebeca. O Rosana, no estoy seguro cuál. Y por ejemplo, el DNA, la forma que tienen algunos caracoles, la repetición a nivel matemático, habla del lenguaje del Señor, o sea, solamente no pudo haber creado nada por casualidad, pudo haber formado eso. Correcto. Hay tantas cosas, ¿verdad?, que nosotros vemos, pero el ser humano es tan y tan altanero, tan y tan soberbio, tan y tan egoísta, tan y tan egocentrista, que llega el momento que piensa que realmente sabe algo, y es en ese momento que perdemos la capacidad de aprender, cuando pensamos que ya sabemos. Es una de las cosas que yo digo como educador. Yo digo, el peor estudiante es el que cree que ya se lo sabe todo. Así yo lo dejo para lo último. Me quedo con los demás. Digo, ¿qué tú sabes? Visítame durante mis horas de oficina para que me enseñes. Y nosotros a veces somos así con el Señor. A veces pensamos que nosotros podemos decirle al Señor, ¿verdad? Y pues, quizás usted me diga, yo no, pero evalúe bien todo lo que usted hace. Y si es real que no, llega el momento en que niega al Señor, en el que quiere saber más que el Señor, pues usted sí que ya se merece un trofeo. Porque nuestra humanidad muchas veces nos ala en esa dirección. Negamos al Señor cuando nosotros simplemente en un momento de dificultad no le tomamos en consideración. Es como si dijéramos, tú no tienes nada que hacer por mí, o no puedes hacer nada por mí en mis circunstancias. Eso es negar al Señor. A veces pensamos que podemos prescribirle al Señor. Yo sé que esto es lo mejor para mi vida. Eso es decirle al Señor que es lo que Él se supone que le haga por mí, ¿verdad? Yo he dicho esto antes y varias personas me dicen, me da culpa. ¿Verdad? Cuando decimos, nosotros somos los que vamos al médico y le decimos, ¿me puedes prescribir esto? Anyway, pues en la próxima diapositiva está un diagrama que se titula Las señales de Jesús en el Evangelio de Juan. ¿Verdad? Aquí vemos varias cosas sobre las cuales vamos a ver. Desde allá usted no lo puede ver, ¿verdad? Pero la página 35 de su manual está. Dice, la primera señal, la transformación del agua en vino. Estamos hablando del Evangelio de Juan, el capítulo número 2, ¿verdad? Las bodas de Caná. ¿Cuál fue el propósito? Hay gente que dice, pero pudo haber simplemente filtrado bien el agua o el jugo de uva. Pero la costumbre era que para las bodas se tomaba vino. La palabra no dice que hay un pecado implícito en beber vino. La palabra nos dice, la exhortación es, no te embriagues. Y como la persona promedio de nuestra cultura no sabe qué es eso de tomarse una sola copa o tomarse la copa con la comida, pues lo que nosotros recomendamos es, pues no te bebas ninguna. Tómate el juguito de uva. Así que te gusta el producto de la uva, tómate el juguito de uva. Pero aquí reveló la gloria de Jesús como el Hijo de Dios. Ahí. Los discípulos de Jesús creyeron en Él. Ese fue el resultado. Sabían que estaban delante de una obra milagrosa. Hermana Lucia, adelante. Y yo a veces me pregunto si no había un paralelo con el vino y la sangre del Señor. Definitivamente, prospectivamente, Él sabía que ese era el paralelo que se iba a establecer, ¿verdad? Porque la alimentación, parte de lo que era cultural en esa región, era que para la comida había pan y había vino, el producto de la vid. Por ejemplo, en algunos lugares usted va y dice, pues, lo que predomina en este tiempo es el jugo de parcha, o el jugo de, que me gustaba muy mucho antes,
en las navidades para el campo. Allá en Jayuya siempre había unos parientes que nos recibían y había unos muchachos que se trepaban unos árboles allá y bajaban con varias bolsas de chinas mandarinas. O iban a distintos árboles a buscar chinas, porque se daban mucho durante ese tiempo. Y en Puerto Rico casi no se consiguen la china, ¿verdad? Por la plaga. Pues el fruto de la vid, sabemos que en esa región eso es uno de los principales productos. Por lo tanto, el vino era una parte esencial dentro de la dieta común. Por lo tanto, el que se sentara uno a la mesa y partiera el pan y tomara vino era común, y el Señor prospectivamente les diría: ustedes van a nutrirse físicamente con estos alimentos, pero yo soy el pan de vida, ¿verdad? Y mi sangre es el fruto de la vid, ¿verdad? Y entonces Él nos habría de nutrir consigo mismo el espíritu. El que no coma de mi carne, el que no beba de mi sangre, no tendría parte con el Padre. Pues me parece que es un buen paralelo que usted establece. Otra señal: la sanidad del hijo del oficial. Con 4, el resultado: el oficial del rey y toda su casa creyeron en Jesús. Y luego, la sanidad de un paralítico que hacía 38 años no se movía, no caminaba. Es que sabemos que los padres estuvieron allí y los cuestionaron: pero si eres un manganzón ya, pregúntenle a él. Resultado: los judíos empezaron a perseguir a Jesús. Fíjense, uno pensaría que cuando se hace algo bueno, el resultado va a ser algo bueno. Sabemos que eso no es así, ¿verdad? Por experiencia pudiéramos nosotros testificar respecto a esto. La alimentación de los 5,000, cuarta señal: la multitud quiso hacer rey a Jesús a la afuera pero él se alejó de él. Y de ahí la expresión: la gente viene por los panes y los peces. Luego, caminó sobre el agua, demostró la identidad de Jesús como yo soy. No se pone ningún resultado, pero también esto magnificó la visión que tenían los discípulos respecto a él. Hubo una experiencia que tuvo particularmente Pedro en ese momento, conocemos la historia. Sanó un hombre que había nacido ciego, demostró la soberanía de Dios en la sanidad del hombre, y el hombre creyó en Jesús y lo adoró y testificó respecto a él también a otros, y estoy seguro que otros habrán venido rendidos a los pies de nuestro Señor. Por último, aquí en la séptima señal dice: resurrección de Lázaro. Mostró la gloria de Dios y glorificó al Hijo de Dios. Le glorificó y demostró el poder de Dios, de Jesús, sobre la muerte. Todavía hay personas quienes cuestionan la deidad de Jesús. Y quién, aparte de quizás Elías en el Antiguo Testamento, usted sabe que ha resucitado una persona. No estoy hablando de que la persona dejó momentáneamente de palpitarle el corazón y le dieron un choque eléctrico para revivirlo. Pero ahí también está Dios. Si no está la voluntad de Dios, ahí no se da. Resultado: muchos creyeron en Jesús, pero el Sanedrín conspiró para matarlo. ¿Ven? Vamos ahora a considerar un vídeo, darle unos 4 minutos y un poquito más, y luego vamos a tener unas preguntitas para poder continuar la discusión. ¿Quién era este hombre? Jesús de Nazaret, el hijo del carpintero, quien caminaba por toda Galilea. Donde quiera que iba, declaró: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean las buenas noticias. Todos querían saber: ¿era un loco que merecía lástima en lugar de adoración? ¿Era un profeta como los que Dios envió tantos siglos atrás? ¿O era alguien completamente diferente? Algunos recordaban la declaración de Juan que había dicho: aquí está el Cordero de Dios. Otros habían escuchado la misma voz del cielo declararle el Hijo amado de Dios en su bautismo. Pero también sabían las historias sobre su familia. Cómo María había quedado embarazada antes de casarse con José. Sabían que habían preguntas sobre quién era verdaderamente el padre de Jesús. ¿Realmente podía ser esto verdad? ¿Era Jesús el Mesías, el tan esperado Redentor? Él le dio la bienvenida a los marginados y pecadores como amigos. Él desafió a los escribas y fariseos en su comprensión de la ley.
Él declaró que las profecías se estaban cumpliendo y donde quiera que iba, las señales y las maravillas lo acompañaban a él y a sus enseñanzas. Milagros, cosas que deberían ser imposibles, cosas que eran imposibles, estaban sucediendo. A lo largo de la historia del pueblo de Dios, Dios había enviado profetas que realizaban señales y prodigios. Señales para confirmar que su mensaje era de Dios, poder para demostrar que estaban actuando bajo la autoridad de Dios. Moisés separó el mar rojo durante el éxodo. Elías levantó un niño de entre los muertos. Eliseo alimentó a una multitud con 20 panes. Pero ningún profeta había hecho lo que Jesús estaba haciendo. En Capernaum ordenó a un espíritu inmundo, un demonio, que dejara a un hombre. Y este se fue. En Canaán convirtió el agua en vino de la más alta calidad, en una fiesta de bodas. Cerca de las costas del mar de Galilea, alimentó a miles de personas con unos escasos 5 panes y 2 peces. Él sanaba a los enfermos, calmaba las tormentas, expulsaba demonios, hizo caminar a los cojos, dio la vista a los ciegos, limpió a los leprosos, sanó a los paralíticos e incluso resucitó a los muertos. Con cada milagro la gente se maravillaba. Y la cuestión sobre la identidad de Jesús solo se hizo más importante. ¿Quién era este hombre que tenía tanta compasión por la gente? ¿Cómo podía realizar todas estas maravillas? ¿Era simplemente un hombre? ¿Un profeta? ¿Incluso uno muy grandioso? ¿O era el mismo Dios? Durante su vida y en todos los siglos transcurridos desde entonces, estas preguntas han permanecido en los corazones y las mentes de la humanidad. Y los milagros de Jesús exigen que se responda: ¿quién es este hombre? Muchos niegan que tales signos fueran posibles. Para ellos los milagros de Jesús tenían que ser un truco de alguna forma. Muchos se preguntaban si Dios alguna vez entraría o no en su creación de forma humana. Para ellos, los milagros de Jesús tenían que ser una especie de conspiración o maquinación del mismo diablo. Pero algunos reconocen la verdad. Se dan cuenta que las obras que hizo Jesús solo podrían llevarse a cabo por el poder de Dios, que es a Él a quien esperaban, el Mesías, el Cristo, el Salvador que Dios prometió siglos atrás. El Hijo de Dios que vino al mundo para rescatar y redimir a su pueblo, y al hacerlo, acercó el reino de Dios. Con cada señal, la identidad de Jesús se confirmaba. Con cada maravilla, la compasión y la bondad de Dios se revelaba. Con cada milagro, el plan de Dios para rescatar a su pueblo avanzaba un paso más, hasta que el milagro más grande de todos sucedería. Cuando Jesús entregó su vida y la volvió a recuperar. Gloria a Dios. Ahí tenemos una pregunta. ¿Cuáles fueron algunas de las maneras en las cuales la gente malinterpretó los milagros de Jesús? ¿Qué pensaba la gente que eran esos milagros? ¿O para qué eran esos milagros? ¿Será posible malinterpretar un milagro? Por lo menos los fariseos le dijeron que venía, que si eso era por causa de Belcebú, que él lo hacía. ¿De dónde provenía el poder para poder realizar el milagro? Esas fueron las maneras que malinterpretaron el milagro. Belcebú, un demonio. Y cuando se hace algo bueno por las personas, uno, como que lo último que le cruza la mente a uno es que eso se hace en el nombre del diablo. Es verdad. Solamente una persona con una mentalidad corrompida o inclinada hacia cierta ideología puede pensar que algo así fuera posible. La palabra nos advierte. A lo malo le dirán bueno y a lo bueno le dirán malo. Y ese es el caso que vemos nosotros ahí, ¿sabes? Por malinterpretar. ¿Alguna otra cosa?
la perspectiva desde la cual las personas a veces ven los milagros, ¿verdad? Podemos ver los milagros desde nuestra perspectiva egoísta, porque los seres humanos tenemos que reconocer, somos egoístas, ¿verdad? En esencia lo somos, y yo sé que es malsonante esa expresión, de la misma manera que tenemos que entender y aceptar que somos ignorantes, porque no lo conocemos todo, tenemos que aceptar que somos prejuiciados, porque nuestra experiencia nos lleva a concluir que ciertas cosas son de una manera, cuando no necesariamente lo son, pero nosotros partimos de la premisa de que algo es de una manera que nosotros ya habíamos experimentado. Eso hace que seamos prejuiciados. Y también somos egoístas. Somos egoístas porque en nuestra esencia nosotros miramos el mundo a través de nuestra experiencia, ¿verdad? Yo no observo el mundo con los ojos de Josué. Él me puede decir cómo él ve las cosas y yo puedo tratar de entender qué es lo que él está viendo desde su perspectiva, por amor a él, pero con todo y eso, lo único que puedo tener es un acercamiento a su realidad. Pues tenemos que aceptar que somos egoístas, por lo tanto, aquellos quienes veían los milagros realizados por nuestro Señor Jesucristo podrían llegar a la conclusión de que eso es bueno, porque me conviene. Los que iban al Señor por los panes y los peces sabían que estaban la mayor parte del tiempo desmayados, como decimos en Puerto Rico. En estos tiempos la gente dice, yo tengo que ver para creer. También. En aquellos tiempos, pues viendo la obra que el Señor hacía, no lo querían creer. Exacto. Eso es un muy buen punto. Pues vamos a ir a la segunda pregunta. ¿Por qué es importante observar que los milagros de Jesús tenían la intención de revelar su identidad y su carácter? ¿Por qué eso es importante? Hermana Rebeca. No sé si estoy equivocada, pero me viene a la mente pensar que el Señor no hacía los milagros por puro capricho ni para demostrarle a las demás personas algo superficial, algún plan detrás de, o sea, él tenía un propósito, él tenía que hacer eso porque tenía que hacerlo, o sea. Amén. Esa comprensión nos ayuda a entender precisamente que lo que habíamos mencionado anteriormente, todo eso es errado, ¿verdad? Pensar que hay una razón superficial para los milagros. Todo esto señalaba al plan divino, una realidad. ¿Qué va a ser? Sí, no tengo micrófono, pero que estoy... perdón. Sí, que estoy bien, estoy como que estaba pensando en la primera, pero cuando viene la segunda, pues más o menos como que tiene que ver una con la otra. Pensando yo de que el que lo malinterpretaran podría ser, por lo que quizás al final tú estabas diciendo, que ellos veían un beneficio para ellos, pero el propósito de Dios sí era bendecirles, pero no era eso, era lo que entonces la pregunta dice, la segunda, que es revelar su identidad y su carácter. O sea, ellos sí se beneficiaron del milagro, pero no creyeron que el que hacía el milagro era el Hijo de Dios, y el propósito era que ellos vieran que esas señales eran para demostrar que Él era el Hijo de Dios. Amén. Porque nadie más podía hacer eso. Amén. Es un milagro. De hecho, el mismo ciego que se habló que sanó el Señor dijo, nadie que no venga de parte de Dios podría hacer lo que me pasó a mí desde que me volviera la vista. O sea que es que ellos vieran que Él era Dios encarnado, pero en sí ellos lo malinterpretaron en que qué bueno, me están dando panes y peces. Pero porque muchas personas el Señor las sanó y no se acordaron de Él. Exacto. De hecho, muchos pudieron haber estado el día que lo crucificaban y los que gritaban contra Él, muchos quizás allí tuvieron que Él los había beneficiado de alguna forma con un milagro. ¿Y eso habrá cambiado? No, hoy en día las personas ven los milagros y vuelvo y digo, como al principio tú decías, no es lo que uno quizás dice. Las cosas que se mencionan al principio son también cosas sobrenaturales y las personas las ven y no creen. La gente que seguimos dando vuelta a la noria, ¿verdad? La gente viene a la iglesia, estoy hablando de nosotros, ¿vale? Espero que esa no sea la realidad, pero la gente va a la iglesia, pero la iglesia no entra en ellos entran en la iglesia, pero la iglesia no entra en ellos van a la iglesia por los panes y los peces. Quiero que ores por fulano de tal, y eso está muy bien. Ajá. Pero ¿y por qué tú no puedes orar?
porque no, seguro yo no tengo una relación con Dios. Así es. No estoy diciendo que deje de pedir, de hacer peticiones, porque damos la responsabilidad de orar los unos por los otros, pero el ejemplo es respecto a aquellos quienes realmente no tienen fe y ven a la iglesia, la religión, como cualquier otra superstición. O sea, déjame pedirle a Rebeca que ore por el fulano de tal, pero también déjame asegurarme de tener estos cuarzos metidos en el bolsillo, ¿verdad? No estos guaitos, sino los cuarzos. Hermana Lucy, te voy a decir algo. Que también el Señor estaba haciendo esos milagros porque Él estaba demostrando su divinidad, en cierta forma. Y fue como unos milagros como un aumento cuando el último fue el de Lázaro, ¿verdad? Y por eso fue que lo llevaron a la frente. Porque cuando ocurrió el de Lázaro, que el pueblo se mandó y todo el mundo estaba sorprendido, dijeron, tenemos que hacer algo porque es mejor que muera un hombre por el pueblo que el pueblo por el hombre. Vemos nosotros que todo eso se da. Vamos a ver qué nos dice la palabra respecto a esto. ¿Ibas a decir algo, no? Yo veo que se usa mucho la palabra carácter en cuanto a Dios. En este caso, tal vez se aplica porque Jesús estaba en su forma humana y no era divino. Pero en el caso de Dios, hay mucha pregunta aquí que se refiere a su carácter. Y yo creo que una persona no, un ente como Jehová, que es espiritual, infinitamente perfecto, ¿cómo yo voy a describir un carácter de ese individuo? No es bueno. Yo entiendo lo que usted dice. Entiendo y casi estoy de acuerdo. Estoy bastante de acuerdo, pero entiendo que muchas de las cosas que nosotros decimos respecto a Dios las decimos en el lenguaje limitado que tenemos, y muchas veces queremos establecer paralelos respecto a Dios para con lo que nosotros comprendemos. Y a veces vienen palabras como esa, ¿verdad? El rostro de Dios, ¿verdad? La mente de Dios. Todas estas son cosas que son paralelas a nuestra realidad. Pero como usted muy bien dice, si nosotros fuéramos a referirnos a aquello que representa a nuestro Dios de la manera correcta y precisa, pues no podríamos, porque estamos completamente sin palabras para poder llegar a esa altura de entendimiento. Así que estamos en acuerdo. Marcos 1, versículos del 21 al 28. La hermana Angie no me dice que quiere leerlo, pero ella lo va a leer de todos modos porque ella es muy buena discípula. Ella es obediente. Marcos 1, 21, 28. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Amén. Muchas gracias, hermana Andy. Wow. 8 versículos, pero que mucho dice esto. Y fíjense que comienza aparece esa conjunción. La porción que aparece anterior, habíamos hablado sobre la tentación de Jesús y luego habla sobre el principio del ministerio de nuestro Señor, y luego del versículo 16 al 20 aparece el llamamiento de
estos 4 pescadores a los cuales ya habíamos mencionado, ¿verdad? Que el parentesco entre ellos. Luego de hacer ese llamamiento, va directamente a narrar, Marcos va a narrar el ministerio de nuestro Señor Jesucristo en Galilea. Dice que entraron en Capernaum. Y dice que entraron en Capernaum y que todos los días que eran de reposo entraban a la sinagoga y enseñaban. A ver, ahorita estábamos haciendo un avalúo respecto a su conocimiento de los discípulos. ¿Okay? Me mencionaron los nombres de los discípulos. En no menos de 5 o 6 ocasiones, en los últimos 2 años, hemos definido lo que significa sinagoga. No me tiene que decir el significado del diccionario, pero si alguien le pregunta, ¿qué es eso de la sinagoga? La sinagoga. Te buscar las partes de la palabra, no va a poder definirlo. No es que no tiene agoga, y estoy seguro que alguien quizá pensó en eso. ¿Qué significa sinagoga? Era un lugar de reunión. Era un lugar de reunión. Ajá. Un lugar de reunión, era una palabra griega que significa similar a lo que es la iglesia. Y similar a nuestro uso de la palabra iglesia, se utilizaba para referirse tanto a los que estaban allí como al lugar. De nuestro conocimiento de la palabra, sabemos que en los tiempos antiguos, los tiempos del Antiguo Testamento principalmente, el lugar de reunión de la iglesia, el lugar más santo era el templo. Ese era el lugar donde las personas se reunían. Ahí. Realmente cuando se vino de uso y costumbre de congregarse en la sinagoga, hay muchas teorías, ¿verdad? Hay muchas teorías encontradas, pero una de las cosas en las cuales coinciden los estudiosos de la cultura judía es que en un lugar donde había por lo menos 10 familias, o si había 10 familias, tenía que haber una sinagoga. Y la cantidad mínima de varones que se iban a reunir en ese lugar eran 10 hombres. Y ese lugar, una diferencia importante que había entre ese lugar, la sinagoga y el templo, ¿cuál ustedes piensan que era? Algo que usted se hacía, que sabemos que se hacía en el templo, los sacrificios. En la sinagoga no se hacían sacrificios. ¿Perdón? Para enseñar. Ahí se leía la palabra, se estudiaba la palabra y se oraba. Esas eran las actividades principales que se realizaban en ese lugar. Y también algo muy importante es que los que dirigían la sinagoga eran laicos. O sea, no tenían que ser sacerdotes, no tenían que ser personas siquiera con una preparación teológica, sino que eran personas laicas, como yo. Yo no soy ordenado, o sea, no he sido ordenado en un ministerio, ¿verdad? Fuera de lo que me ha permitido esta iglesia. Pues esa es la sinagoga, pero era un lugar importante, ¿verdad? Y la sinagoga pues ha evolucionado con los tiempos. Hubo un tiempo en el cual las mujeres no entraban a la sinagoga, eran varones solamente. Entonces dice que luego hubo un tiempo en el cual se hicieron partituras, se hicieron divisiones dentro de la sinagoga. Entonces para un uso similar al del templo, las mujeres participaban en una parte de la sinagoga y los varones también. Hasta lo que viene a ser el día que estamos viviendo hoy. Pues iban a ese lugar porque ese era el lugar donde las personas se reunían para considerar la palabra, y era donde estaba nuestro Señor Jesucristo. El pastor el otro día hablaba sobre la experiencia que tuvieron José y María de regreso a su hogar, ¿verdad? Que iban allá en caravana y de momento dijeron, ¿y dónde está el nene? Entonces por allá escucharon una radio y salió el topo cantando, ¿dónde va María? ¿Dónde va José? Voy buscando al niño, ¿dónde va María? Hermana Liliana, ¿qué ves? Sí,
él, curiosamente en estos días estaba escuchando un estudio y hablaba de eso de la sinagoga, de que aparte se quiera que tenía que haber 10 judíos, ¿verdad? 10, que hubiera por lo menos un mínimo de 10 líderes. Si había 10 en ese pueblito, En ese tenía que tener una pueblito, sinagoga. para poder formar la sinagoga, y entonces, porque el estudio era de Lidia, era hablando de cuando entonces Pablo llega a Filipos, pues se entiende que allí parece que no había muchos, y por eso no había sinagoga, y ahí es que estaban en la vida del río, y ahí fue que Lidia conoció al Señor, que estaba bien interesante, y ahora pues yo, hablando de eso me acordé. En el libro de los Hechos, ¿verdad? Se relata precisamente ese pasaje. Pues, allí era donde estaba el Señor, cuando José y María, luego de que ellos escucharon esto, pues decían, bueno, pues estás cantando esta canción, regresaron. Es una broma, estoy hablando de los que van a escuchar lo van a decir, pero qué irreverente, porque es anacrónico, ¿verdad? Sabemos que el topo no estaba para ese tiempo, parece como si estuviera para ese tiempo, pero no. Entonces fueron ellos para encontrarse con el Señor, con el niño, tenía unos 12 años para ese tiempo. Y él dice, ¿no saben ustedes que en los negocios de mi padre me quiere estar? ¿Verdad? Pues siempre en los negocios del Padre. Pues si usted iba a un lugar y sabía que Cristo estaba allí y era día de reposo, no lo vaya a buscar al muerto. No busque al Señor en el fast food, búsquelo en la sinagoga, porque allí va a estar Él hablando sobre el plan divino. Y la gente que lo escuchaba estaban asombrados. ¿Por qué dice esta porción que estaban ellos asombrados? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Y aquí está este asunto que mi hermano Héctor, cuando lee esto, si yo conozco la manera de pensar, que pienso que estoy aprendiendo sobre cómo piensa mi hermano Héctor, dice, ¿qué es eso de que como quien tiene autoridad? A mí también me causa un poquito de estática esa porción. Porque cuando nosotros hablábamos, los otros profesores y eso hablaban, se referían siempre a un segundo, o más bien otra opinión, que según dijo aquel, pues esto tal y tal cosa. Mientras que Jesús decía lo que él decía, y no era porque lo dijera otro, sino porque lo decía él. Exacto. Pues en nuestra práctica, como nosotros utilizamos la expresión como, que a veces ponemos en duda algo en el contexto, ¿verdad? Semántico de esta porción, cuando dicen como quien tiene autoridad, no es que están poniendo en duda que si tiene autoridad, es que lo asemejan a las personas que tienen autoridad y la manera en la cual ellos hablan, la manera en la cual ellos hablan. Pero lo más importante ahí no es eso, sino que lo contrastan con los demás que les enseñan, no como los escribas. Le dicen, ¿quiénes eran los escribas? Bueno, que lo escribían. Y esa gente se sabía la palabra de memoria. Pero no lo hacían. Exacto, y esa es precisamente la denuncia que hace nuestro Señor Jesucristo respecto a ellos. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Entonces ahí subraya la hipocresía, ¿verdad? Escribían. Los escribas eran las personas que, por ejemplo, hoy día si usted tiene un documento que usted dice, yo quiero 4 copias de esto, usted va a Easy Copy, anuncio no pagado, o va a una farmacia de esas allá en Isabela y dice, tengo unas cuantas copias, entonces ya a sobreprecio, a una peseta cada página, le hacen la copia. Pero antes, si usted decía, deme, entonces te va a ir a la farmacia y en un momento se lo entrega. Usted tiene una página de esa, un certificado de nacimiento, te vaya, mire, al escriba, yo quiero una copia de esto. Le dice, está bien, venga dentro de 3 meses y medio. Ellos escribían, ¿verdad? Entonces, estos se dedicaban a transcribir, a escribir, a copiar la Biblia, la palabra de Dios. Y una de las cosas, una de las formas, y creo que el pastor estaba hablando sobre esto recientemente, una de las formas que muchas personas utilizan para
aprender ciertas cosas, y aunque esa no sea la técnica, pero haciéndolo se aprende. Pues de tanto transcribir la palabra de Dios, ellos se la sabían de memoria, pasajes completos y muchas porciones, pero como dice mi hermana Rosana, una cosa es saber y otra cosa es hacer. Pues ellos se conocían la palabra, pero no al punto de haberla internalizado profundamente como para poder practicar. O sea, el que sabe así, pues realmente no sabe nada. Pues estos eran los escribas, pues se contrasta el conocimiento de nuestro Señor y cómo Él enseñaba la palabra y a los escribas. Algo importante es que Cristo Jesús es la palabra. El mismo autor de la palabra está presentando la palabra. O sea que se está presentando a sí mismo. ¿No tendrá autoridad? Pues los maestros, cuando hablamos de la palabra, decimos como dice la palabra en tal lugar. Y a veces nos remitimos a la evaluación que hacemos de la evaluación que ha hecho otro. ¿Verdad? Hay muchos comentaristas bíblicos que son de renombre que nosotros utilizamos, ¿verdad?, para poder ser bendecidos por lo que ellos conocen y de esa manera ampliar nuestro conocimiento incluso. Pues nos remitimos a decir, como dice MacArthur, como dice Barclay, como dice Jameson Foster Brown, y de esa manera muchísimos otros. Pues en el caso de nuestro Señor Jesucristo, la referencia siempre es el mismo, y la gente se asombraba respecto a eso. Y en ese momento, estando él en este lugar, narra la palabra, que es mi hermana Angie, que estaba esta persona poseída. Hoy día, ¿habrá gente poseída? Los hay. Pero dicen, tal persona padece de esto, padece de aquello, padece de lo otro. No estoy diciendo, o sea, no malinterpreto. Yo no estoy diciendo que todas las personas quienes se dice que padecen de una cosa están poseídos. Pero hay personas quienes pudieran estar poseídos, pero pretendemos hacer una prognosis desde la perspectiva psicológica, científica, que cancela el aspecto espiritual de la vida de la persona. Pues este individuo, quien está poseyéndole, reconoce al Señor y le identifica. Y el Señor de inmediato actúa sobre él y le manda a callar. Y fíjense, el hombre queda sanado, ¿verdad? Si podemos utilizar esa palabra para que el espíritu inmundo saliera de él. Y quienes están alrededor se asombran, ¿verdad? Y ven que esto parece ser una nueva doctrina. Esa es la definición que dan ellos a lo que ha hecho el Señor, hermana Rebeca. Sí, que parece que habían varios demonios dentro de la persona, ¿verdad? Porque habla en plural. Dice, ¿qué tienes con nosotros? Sí. Sí, en distintos lugares hay personas que están poseídos por uno o varios demonios, y se refiere a ellos como en el plural, ¿verdad? Dice, hombre con espíritu inmundo. Ahí, ese espíritu aparece en español en singular, no obstante, como hace la observación mi hermana Rebeca, cuando habla de sí, habla en plural. Pues eso es algo que hay que hacer un análisis más exhaustivo. Hay un pasaje bíblico, ahora no recuerdo cuál es, este individuo que está poseído y le dice, ¿cómo te llamas? Me llamo Legión. La posesión de los individuos, de estas entidades demoníacas, aunque sea uno que se manifieste, siempre está acompañado por muchos, por otros. ¿Tú quieres hacer una pregunta? ¿Quieres hacer un comentario? También habla de alguien que se limpia, y después viene y encuentra la casa vacía y aparecen 7 Exacto, para ocupar ese espacio.
Pues sí, pues esa es una muy buena observación, ¿verdad? Pues, y la realidad es que aun cuando fuera uno, si pensáramos que fuera uno solo, siempre el efecto va a ser multiplicador. Las personas quienes son afectadas por uno solo, que dejan espacio para uno solo en lo que respecta al maligno, siempre van a venir todos los demás que dicen, mira, ahí tenemos espacio, vamos a acampar en ese lugar. Y esos son guardaespaldas que hay. Seguro, seguro. Ahora, no piense que nosotros los cristianos estamos exentos de los efectos, ¿verdad? O de los ataques, porque respecto a nosotros es que está la guerra ya declarada. Por lo tanto, nosotros tenemos que andar todo el tiempo apercibidos, siempre sujetos del Señor. No como quien anda asustado, pero siempre estar uno alerta respecto al embate, a los ataques del maligno. Pues entonces, aquellos quienes observan, cuestionan esta doctrina, están cuestionando lo que está haciendo el Señor, y de inmediato las personas comenzaron a hablar respecto a este que había venido a hablar de una manera diferente, a enseñar de una manera diferente. Y como estábamos ahorita hablando, hay un contraste respecto a cómo él enseñaba y cómo enseñaban los maestros que ellos conocían, y las personas quienes le veían estaban pendientes, como nosotros también, aquellas cosas que son, ¿verdad? Que utilizamos nosotros para evaluar. Me explico. A veces miramos a un joven y decimos, ¿qué maduro es ese muchacho? ¿Verdad? Pero no necesariamente es que es maduro en el sentido de que ha vivido mucho, es que por lo general estamos comparando. Decimos, ¿qué maduro es para su edad? Yo tengo estudiantes y yo se los digo, eres muy maduro para tu edad, no te dañes, no te permitas ser dañado. En el caso del Señor, 30 años era ser un nene para ese tiempo, ¿verdad? La mayoría de edad como tal se llegaba después de los 40. Un hombre era un hombre hecho y derecho, ya más o menos para ahí, para los 40. Pues estaba en sus 30. Estaba ahí enseñándole, imagínense cuando estaba a los 12. Aparte de eso, venía de Nazaret, no era de Jerusalén, era de Nazaret, de un pueblo humilde, un pueblo donde la gente era de campo o de lago. Tenía un trabajo que no era uno opulento, no era uno de renombre, no era un estudioso. Y aparte de eso, tampoco tenía una preparación académica de la cual pudiera alardear. Pero tendría algo de lo cual pudiera alardear. Hay que mencionarlo, ¿verdad? Estas son las ironías que nosotros vemos, porque las personas nos fijamos primeramente en el caparazón. Miramos a las personas y los evaluamos por lo que vemos. Es de esta manera, de esta manera, de esta manera. Y a veces, sin quererlo, nos prejuiciamos, porque no tenemos que ir a la definición de prejuicio de nuevo. Miramos a las personas y los evaluamos, los mal evaluamos, y otras personas, por lo que vemos, a veces los sobreevaluamos, ¿verdad? Pues es necesario entender que para ese tiempo esto también era cierto. Los milagros que realizaba el Señor apuntaban a que Él era Dios, pero las personas que estaban alrededor de Él no se daban cuenta. Y todo esto, todavía al día de hoy, es cierto. El problema es que las personas están mirando en las direcciones equivocadas. Una sola pregunta en esta porción, creo. ¿Qué significa afirmar que Jesús enseñaba con autoridad? ¿Qué significa? Y aquí la palabra declarar se aplica. ¿Qué quiere decir cuando decimos que el Señor enseñaba con autoridad? Porque él tenía la autoridad. Esa es la razón por la cual podía hacerlo. ¿Qué más? Tenía responsabilidad delante de Dios. Su poder lo respaldaba. Si él decía algo, pues él podía decirlo con toda franqueza y con toda firmeza, porque él es el autor de lo que estaba enseñando. Tenía la palabra en sí o no. Exacto. Yo creo que también la gente se admiraba, pienso yo, de que él
como decir de la nada, llegó él allí y se expresaba con esa autoridad. O sea que por lo que tú habías dicho ahorita también, de que él no pasó por estos maestros ni como los otros que sí enseñaban allí. Entonces que él se parara y hiciera estos milagros, y cuando en la sinagoga habló y todo, pues no se lo esperarían de una persona así, de alguien que llegó de momento y... Seguro, y vieron algo completamente diferente también, hermana Rosana. Bueno, que él estaba sobre todo, en verdad, lo que él hacía. O sea, nadie podía, ¿cómo es? Obligarlo a hacer algo. Porque nadie podía, porque él no lo iba a hacer. Él hacía lo que él quería, o sea, con autoridad, la autoridad máxima. Amén. Como no conocían el poder de Dios, decían que era por poder de Jesús. Ellos veían, pero vamos a imaginarnos que todos los que estaban ahí estaban esperando que se les predicara la palabra del Señor de manera fehaciente, ¿verdad? Ellos llegaban a ese lugar y decían, aquí hay algo diferente, ¿no? Porque Pancho, Paco y Pepe, ellos llegan y enseñan la palabra y nos vamos con la bendición, pero como que hay algo diferente. Ese que está ahí, ese muchacho, algunos de ellos dirían, ¿verdad? Llegarían ellos ahí. Ese muchacho está enseñando que yo no sé ni cómo explicarlo, pero es diferente a Pancho, Paco y Pepe. La bendición es otra, es como más completo. Entonces ellos, para ponerle el cherry encima del mantecado, dicen, salió aquel brincando por allá, y ellos escucharon. Y de momento él le dice, y lo que ellos veían en aquel, que estoy seguro, lo presumo yo, que esa no sería la primera vez que se comportaba mal. Ese era el que andaba por ahí dando bandazos por ahí, por las cunetas, y se metía a la sinagoga, y los demás estaban viendo, quería saber. Y de momento se para ahí, yo estoy haciendo la película completa, ¿verdad? No lo dice una palabra, pero es lo que yo presumo pudo haber sucedido. Estaban ellos acostumbrados a verlo a él, alterado y malhumorado, no sé cuántas cosas más, cosas que se evidencian en la vida de una persona que no está bien con Dios. Y cuando el Señor le habla, profiere sobre él pocas palabras, aquel hombre queda nuevo. Y Pancho, Paco y Pepe, que estaban por ahí también escuchando, siendo bendecidos por la palabra que ellos también enseñaban, pero de manera distinta, dicen, aquí hay algo completamente diferente. Esto no lo entendemos. Y fueron y presentaron la palabra, los demás regaron la noticia. Y como espuma, se amplió, lo que tenían ellos que decir. Hay una porción que saltamos que habla sobre otros dos milagros que realiza nuestro Señor. Antes de los versículos 35 al 38, perdón, habla sobre la sanación de la suegra de Pedro. Van allá a la casa de Pedro y cuando llegan se encuentran que la suegra de Pedro tiene una fiebre bien alta. Y el Señor la manda a buscar y quedó ella nueva. No dice que hizo mucho. Dice, entonces él se acercó, la tomó en la mano y la levantó. No dijo ni una sola palabra. Por lo menos Marco no nos dice que habló. Fue para allá y nada más de levantarla, de tocarla, quién sabe si antes de que él llegara a ella ya se había quitado todo aquí. No se nos narra, ¿verdad? Pero se presume que la sanidad de ella, para ese tiempo no había panador, para ese tiempo no había acetaminofén, ¿verdad? No había medicamentos como los que nosotros conocemos hoy día, que usted va a la farmacia de la esquina para buscar el remedio. Obviamente habría otros remedios, pero a las personas se les aplicaban pañitos, ¿verdad? Con agua para controlarla, y a veces estaban días y había personas que tenían fiebre y a la semana y media estaban muertos porque no se les pudo controlar. Esa fiebre era un síntoma de una infección que tenían o lo que fuera. O sea, no es la fiebre, es lo que estaba ocasionando la fiebre. Dado que ya no tiene la fiebre, se presume que
lo que tenía ella que le estaba ocasionando la fiebre también se disipó. Y ella estuvo con él. Y luego de eso, todo el mundo se enteró. No todo el mundo era médico, había médicos. Pero conseguir un médico te tenía que ir a caminar, y mucho menos un pueblito como este, ¿verdad? Como el de Galilea, el de Capernaum. Para usted ser atendido médicamente, si podía, si tenía unos cuartos para poder pagarle a alguien que la atendiera, pues tenía que ir lejos. O conseguir a alguien que pudiera venir a su casa. Pues mucha gente se enteró y llegaron hasta ahí para que lo sanaran también. Versículos 32 al 34. Versículo 34 dice: sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Vamos a la porción versículos 35 al 38. Hermana Rosana, ¿podrías leer? Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Bendito sea Dios. La palabra nos muestra que nuestro Señor oraba. Era un hombre de oración. Y ahí los ejemplos sobran, ¿verdad? A través de los evangelios que nos hablan sobre instancias importantes en las cuales nuestro Señor oraba. Y sabemos que era costumbre. Él se levantaba muy de mañana para ir a un lugar solo y estar Él en comunión con el Padre. Y yo me parece que, ¿verdad? Para buen entendedor, pocas palabras bastan. Si nuestro Señor Jesucristo lo hacía y Él es Dios, de momento estaba mirando, últimamente estoy haciendo el esfuerzo de hacer comentarios en WhatsApp, porque yo les amo y no quiero que ustedes piensen que no. Estoy haciendo el intento, ¿verdad? De entrar más a WhatsApp y dejar alguna notita por ahí. Y hoy estaba mirando y me di cuenta que el hermano Gerardo había colocado un mensaje a las 2:00 de la mañana. Y ese hermano Gerardo estaba desvelado y estaba haciendo lo correcto, estaba orando lo más seguro. Y no estaba viendo películas allá que modifican, no estaba dando vueltas en el carro por el pueblo de Isabela. Estaba despierto en comunión con el Señor. Pues a veces uno se despierta y uno dice: no pude dormir, perdí la noche. Es la verdad. Si perdiste la noche es porque no estuviste orando. Si te desvelaste, aprovechate. Aprovecha ese tiempo y lee la palabra, deleítate en la presencia del Señor. A esa hora se supone que nadie te esté molestando. Ese es el mejor tiempo. Yo a veces madrugo para poder ponerme al día en muchas cosas que tengo y es el mejor tiempo para leer. Por lo general, el tiempo que más puedo estar en comunión es ese tiempo, porque no tengo a alguien que procure robarme la comunión. Pues nuestro Señor ahí, no había que le quitara la comunión, le robara la comunión, pero Él estaba buscando estar en comunión, estar en orden con el Padre, y eso es lo que se nos muestra. Y estos estaban buscándole, los discípulos le buscaban, ¿verdad? Todos te buscan. ¿Por qué estarían todos buscándole? Que había sanado a todo el Seguro. En este caso no eran los panes y los peces, pero por todos los achaques que tenían, ¿verdad? Por los achaques y las dolamas, podemos decir en este caso. Por interés. ¿Ah? Por interés. Por el interés. Estoy segura que hay muchos genuinamente sí le creyeron, pero muchos por interés. Una de las preguntas que debía haber colocado en esta parte, que no la coloqué, indagaba respecto a cuál era la diferencia respecto al enfoque que tenían los discípulos en comparación con Jesús.
¿Qué estaban enfocados, en qué estaban enfocados los discípulos? Ellos buscaban una popularidad, como que la gente que lo seguía lo aplaudieran y cosas. Eso le dio eso era conmigo. Esa es una posibilidad. O tenemos algo tan y tan bueno, vamos a aprovecharlo. O sea, nadie lo tiene. Quizá era una buena intención. No vamos a quitarle todo, ¿verdad? Pero a veces uno piensa, están ellos arriba los de abajo y abajo los de arriba. Pues vivían en una región que era más bien marginados, era gente pobre, gente humilde, y entonces ellos veían cómo estaban estas personas quienes vivían en opulencia, quienes tenían mejores maneras para poder transportarse, si necesitaban atención médica quizá tenían mayor facilidad, vestían mejor, tenían mejores casas. Las personas ven eso al día de hoy también, las comparaciones. Pues si nosotros tenemos a alguien quien puede sanarnos, está todo planchado. Vengan, que aquí lo tenemos. Parte puede ser eso, porque nosotros en nuestra humanidad, a veces sin querer, estamos buscando ser el centro de atención. Sí. Hermana Rosana. Pues que ellos tenían una necesidad, que el Señor llenaba eso, pero que también la necesidad era espiritual. Y ellos, pues la parte espiritual todavía no la habían captado. Amén. Y el Señor les riposta, tranquilo, no nos vamos a quedar aquí. Vamos a seguir a otros lugares para poder enseñar, ¿verdad? Y tengo que seguir predicando y pregonando el mensaje importante. Pues el Señor en distintas partes de la palabra, en Marcos hay distintos ejemplos en los cuales nos muestra que oraba para estar en comunión con el Padre y era necesario mantenerse enfocado. Los discípulos obviamente no habían madurado lo suficiente. Después de 3 años más tarde vemos nosotros que aún esa cantidad de tiempo no había sido suficiente como para que pudieran ellos madurar completamente. Pero los miramos a ellos, debemos mirarnos nosotros. ¿Cuánto tiempo llevamos nosotros andando con el Señor? ¿Verdad? Y la contestación en la vida de cada uno de nosotros va a ser distinta. ¿Has madurado en el Señor? ¿Sientes que el Señor te ha transformado? ¿Falta transformación? ¿Estás enfocada en lo que el Señor quiere que lo estés? ¿Es esto así siempre? Y la contestación no siempre va a ser sí. ¿No? Hermana Lucy. Que también el pensamiento de los judíos de aquel tiempo era que el Mesías que iba a salvarlos de los romanos también. Y ellos parece que mantenían todavía esa esperanza. Porque cuando el Señor le decía de que iba a morir, ellos como que resistían eso, ¿cómo va a ser? Si tú viniste a salvarnos de los romanos, ¿cómo que vas a morir en una cruz? Exacto. Sí. Hay gente que todavía está pensando así, hermano. La gente que dice, no puede estar triste un corazón que ama a Cristo. Yo entiendo lo que quiere decir eso, ¿verdad? Pero usted puede estar triste. Y su corazón puede alabar a Cristo, pero usted puede entristecerse, ¿verdad? Bueno, si no es así, quiere decir que mi corazón no alaba a Cristo. Porque yo he estado triste y a veces por tiempos prolongados. Y son esos momentos en los cuales yo hallo que me arraigo más al poder de Dios, porque yo sé que solamente en Él puedo superar las circunstancias. Pues en aquellos tiempos había quienes estaban desenfocados, en estos tiempos todavía, ¿verdad? Hay paralelos respecto a eso. Hermana Rosa, ¿qué iba a decir? Sí, que un ejemplo que me da el Señor aquí es que Él sabía que iba a tener un día bien ajetreado, sanando, predicando y todo eso. Él se levantó temprano, cuando aún era oscuro, y oró. Nosotros también, si vamos a tener un día ajetreado, pues tenemos que levantarnos temprano y dedicar un tiempo al Señor. Amén. Antes de comenzar el día. Amén. Aunque eso es cierto y no quiero contradecirte, yo no dudo que este haya sido todos los días de nuestro Señor. Sí. Yo no dudo que todos los días Él se levantara. Claro. Primero, hablar con el Padre. Tal vez no todos los días se levantaba de madrugada, ¿verdad? Pero, ¿verdad?
porque no nos dice la palabra respecto a eso. Nuestra vida, ¿cómo debe ser? Si tenemos la oportunidad todos los días que podamos, levantémonos temprano y dediquémosle las primicias al Señor. Hermana Rebeca. Sí, que yo estoy de acuerdo contigo en ese sentido porque a través de la Biblia hay varias partes donde el Señor, a pesar que estaba cansado, Él apartaba ese tiempo para hablar con el Señor. Y cuando más agonía y más dolor, más tristeza tenía en su corazón, en el huerto de los olivos, cuántas veces fue a donde los discípulos y volvía a hablar con el Señor. Amén. Amén. Así debe ser nuestra vida también, ¿verdad? Sí, hablar con el Señor, con su Padre, era su refugio, era su aliciente, es impresionante y me sirve a mí de modelo. Amén. Cuando estemos angustiados, busquemos el rostro de Dios en la oración. Cuando estemos tristes, busquemos el rostro de Dios en la oración. Cuando estemos acongojados, busquemos el rostro de Dios en la oración. Cuando estamos alegres, busquemos el rostro de Dios en la oración. Cuando estamos gozosos, en todo momento debemos estar nosotros orando. ¿Qué nos enseñan estos versículos sobre la manera que Jesús veía su misión? La oración era prioridad, obediente, había que estar enfocado, había que diseminar la verdad y llegar a la mayor parte de las personas posible, ¿verdad? A todos. También. Adelante. También él dice ahí que él dice para que predique también allí porque a esto he venido. Amén. O sea que no eran tanto los milagros, era más la salvación por la predicación. La buena nueva. ¿Y cuál es el peligro de buscar a Jesús solo por lo que pensamos que puede hacer por nosotros? Yo creo que hemos hablado sobre esto a través de toda la conversación contigo, hermana Lucy. Que el otro día yo leí un titular así de sopetón que me vino en YouTube que decía, la Biblia no decía que veníamos a ser felices. Y a veces pensamos que sí venimos a ser felices. Exacto. Pero eso no quiere decir que usted no puede ser feliz. No. Pues hay gente que se niega a ser felices porque la Biblia no lo dice. ¿Verdad? El Señor quiere que seamos felices. Pero dice que en este mundo, ¿verdad? Porque hay sí, circunstancias que no. en el mundo tendréis aflicción, nos dice la palabra. Más confiar. Yo he vencido el mundo. Pero en medio de la aflicción podemos nosotros estar en paz, ¿verdad? Podemos estar contentos. Es mejor que nadie sabe si le estamos buscando Por los panes y por los el peces. ego para nosotros o si es gratitud, Amén. que tenemos que aceptar lo que nos amamos. Pues gloria a Dios. Gloria. Yo creo que el peligro en general también de buscar al Señor por lo que puede hacer con nosotros, en general las personas, ¿verdad? Yo creo que es más que muchas veces no hay salvación ahí. Lo que hay es que el Señor me resuelva el problema. Exacto. Y en los casos que vemos de que hay personas que se acercan, yo no diría a Dios, yo diría pues a la iglesia, vamos a decir, porque tienen un problema y cuando todo se resuelve, a Dios nos vemos. Y entonces pues no hay, porque no hay salvación, están buscando que se le El genio de la lámpara. resuelva el problema, exacto. Entonces pues, por eso muchas veces el título dice eso, hay que tener cuidado cuando uno ve a las personas que vienen al Señor porque tienen un problema o se están divorciando, cosas así. No que Dios no use eso para salvarlo, pero que muchas veces, o por lo menos la experiencia que uno ha tenido a través de los años es que sí, no hay Una entrega. no hay una entrega, no hay salvación en esa vida. Ay, que mira, todo se le resolvió y después ya no saben, no se congrega nunca. Antes usaba esa expresión, ¿verdad? Fulano ya se entregó. Ajá, sí. Y hay que cuestionar eso hoy día. ¿Usted se entregó, hermano? Sí, Gloria a Dios. claro que sí. Pues no se puede decir hermano. Otra cosa, también lo opuesto, que puede pedir una cosa y que el Señor conteste de otra manera que uno no espera. Ajá. Y no sé qué pasa con la confianza en el Señor en ese momento. Exacto. Bien. Vamos a la última porción. Yo la voy a leer. Versículos 39 al 42. Dicen, y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea,
y echaba fuera los demonios. Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Bendito sea el nombre del Señor. Ese leproso era yo. Amén. Porque ahí vemos la lepra. Aquí yo les hablo un poquito sobre el asunto de la lepra en esos tiempos. Nosotros sabemos sobre la lepra. ¿Perdón? La lepra del pecado. Exacto, pero en ese tiempo, ¿verdad? La lepra era algo físico, usted lo podía ver, era una condición, una afección física de la piel. Podía ser dermatitis, pero podía ser algo bien extremo, ¿verdad? Personal. Y siempre se llegaba a la conclusión de que esas condiciones, esas afecciones físicas tenían que ver, que estaban atadas al pecado del individuo. Y las personas estaban más enfocados en mantener una limpieza ritual, porque eso se les había enseñado, que marginaban aún más a los marginados. O sea, les sacaban. Entonces los leprosos tenían que vestirse, ponerse estos vestidos rotos, harapientos, y con una campana, entonces tenían que ir gritando: ¡lepra! ¡Lepra! ¡O leproso! ¡Leproso! Para que las personas que lo veían a la distancia escucharan y supieran. Porque si usted se acercaba y rozaba por ahí cerquita, ya usted estaba impuro para cualquier tipo de celebración ritual. Entonces tenía que usted ponerlo en cuarentena también, ¿verdad? Apartarlo por un tiempo y llevarlo a ciertos rituales de limpieza. Eso era un problema. Pues esto es un problema grande dentro de la sociedad. Ahora, los marginados, la hermana Ita menciona algo que me parece que es muy acertado, que la lepra tiene que ver con el pecado, ¿verdad? Pero hoy día, yo creo que esa es una de las preguntas que yo formulo, que no estaba en su material didáctico: ¿quiénes son nuestros leprosos? Todos los que no quieran aceptar al Señor. Todos los que no quieran aceptar al Señor. Puede ser. Los enfermos que no tienen quien se preocupen de ellos. Cualquier persona que las personas le saquen el cuerpo puede ser alguien que crea en el Señor. Hay lugares donde yo no quiero dar ejemplos. Los marginados, tú dices, los marginados, ¿verdad? Los marginados. Hay lugares, personas porque tienen ciertas condiciones físicas, que hay personas que los tratan hipócritamente, ¿verdad? Porque hay algo que se llama la compasión narcisista. Hay gente que dice que se preocupan por los demás para que los demás piensen que ellos se preocupan por los demás. Entonces, no, el centro de atención no es aquel por quien yo me preocupo, sino yo, que soy el que me preocupo. Eso se llama compasión narcisista. Y eso se da mucho en estos días. Pues, el Señor no era así. Él tuvo verdadera compasión. Él fue y le tocó. Esto no nos debe asombrar, porque Jesús es Dios. Y Él rompía con los parámetros, ¿verdad?, de lo que las personas consideraban en aquel tiempo y en todos los tiempos. Rompía todos los patrones habidos y por haber. Y tuvo compasión y tuvo contacto. Y por eso yo digo que ese leproso era yo. Pero cuando yo evalúo mi vida y yo me doy cuenta de la gran fortuna que yo tengo de haber conocido al Señor de la manera que el Señor se presentó a mi vida, estoy seguro que todos nosotros podemos testificar respecto a la manera que Dios llegó a su vida. Yo espero que eso sea cierto, ¿verdad? Que todos podemos testificar al respecto. Nos damos cuenta que es de una manera milagrosa y que nosotros nos damos cuenta que no nos merecíamos. Que si pensamos realmente lo que nosotros éramos, ahorita Lorena nos estaba llevando a través de un cántico que decía: no es para que nosotros estemos pensando en nuestro pasado, pero es muy cierto lo que ella dice, ¿verdad? Que nosotros tengamos un recuerdo nos ayuda a glorificar al Señor, porque sabemos que fue Él el que hizo el cambio en nuestra vida. Esa es la verdadera compasión, no es la pena. Ay, Nito. La gente pasa por ahí, ay, Nito. ¿Y dónde estaríamos hoy si el Señor no nos hubiera salvado? Es la verdad. ¿Dónde estaríamos? Y el Señor se inmiscuyó en nuestra vida, tuvo ese contacto.
¿verdad? No nos deja a un lado. Amén. Y hay muchas personas quienes hacen eso, incluso personas quienes van a la iglesia, todos los días que se congregan a la iglesia, están allí, de cabeza, y son los más duros que, perdónenme, no estoy hablando de nadie, son los más duros que dicen gloria a Dios, aleluya, y qué sé yo qué. ¿Verdad? Vemos eso, y es una estampa que vemos, la hipocresía que se da en distintos lugares. Dios nos libre. ¿Verdad? Tenemos que parar nuestra vida, según yo voy diciendo esto, yo voy mirando mi vida y diciendo, ese seré yo. Ese sería, claro, como cuando decían, uno de ustedes me va a traicionar. Y los discípulos decían, ellos sabían que no eran ellos, pero decían, sí. Pues nuestra vida debe ser así, ¿verdad? No es que nosotros andemos paranoicos por ahí, asustados, como las comadrejas. Debemos nosotros cada día hacer una autoevaluación respecto a dónde nos encontramos en nuestra vida espiritual. ¿Cómo expresó su fe el leproso de este pasaje? Fue donde él directito y le pidió que lo limpiara si quería. Se arrodilló. Yo tuve un estudiante que recientemente, un estudiante, perdón que le dé esta anécdota porque son cosas que a mí me mueven. Una de las mejores estudiantes que yo tenía en un curso este semestre era una muchacha que estaba preñada, ¿verdad? Y ella un día llega a un examen y ella sabe cómo yo soy. O sea, yo soy pro estudiante, yo soy bastante comprensivo, bueno, trato de serlo. Esa estudiante es excelente. Pues ella llega al examen, dice, cuando no se la aplica, yo digo, fulana, se llama Nancy, fulana, ¿cómo es que tú llegas a este examen así? O sea, ¿cómo tú llegas al examen así? Dice, profesor, ¿qué es examen? Y yo le digo, tú lo que tienes que hacer es escribir un mensaje electrónico y te lo resolvemos. Yo te puedo haber subido este examen en línea. Y dice, no, profesor, yo quiero tomar el examen. Y yo, pero veo que te estás aguantando la pica, yo no quiero que haya un problema. Y digo, porque no es que no quiero resolver el problema, es que yo no quiero que te pase nada. Entonces dice, no, yo estoy preparada, no se preocupe por mí, yo estoy bien, voy a hacer el examen y luego voy a descansar, luego estoy descansada. Y yo, cualquier cosita tú me dices y paramos el examen ahí y después lo coges otro día. El asunto es que ella termina el examen, me entrega el examen y yo le he hecho 20 bendiciones, esta vez está orando al Señor para que no le pasara nada a esta muchacha. Y ella se va. El asunto es que yo me doy cuenta de que ella es un excelente ejemplo para todos los que están ahí. Hay instancias en las cuales nuestra vida es de ejemplo para otros. Nosotros tenemos que estar bien pendientes a cuál es nuestro testimonio. Este leproso, él no fue así de sopetón, ¿verdad? Como decía la hermana Lucy, como que llegó el mensaje. Él pensó bien en quién era ese que estaba delante de él y él se le presentó sin miedo a ser marginado por las demás personas. Él sabía que él era de la escoria según las demás personas de esa sociedad, pero él sabía quién podía ayudar. Digo, el paralelo que veo con esta joven es que ella, ¿verdad? Quizá de una manera distinta, es un ejemplo excelente para que los demás estudiantes quienes se pasan quejándose o pudieran faltar a un examen por una razón minúscula, vean en ella un ejemplo a seguir. Este leproso no se ha completo. Él llegó al Señor. Nosotros ya el Señor nos ha ayudado a superar nuestra condición. Gracias a Él tuvo compasión de nosotros y nos ha transformado, ¿verdad? Pablo dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo es nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pues nosotros somos criaturas nuevas en el Señor. Por lo tanto, aunque ya la lepra pasó, sí hay ciertas cosas que a veces tratan de venir. Viene de momento un pañito que se aparece por ahí, una espinillita que pretende aparecer. Pues tenemos que nosotros no ser acomplejados e identificar el pecado. Tenemos que saber el pecado, cuando el pecado se está asomando y acercarnos a la fuente de la sanidad. Amén. ¿Quiénes son los leprosos de estos tiempos? Esa fue la pregunta que estaba formulando ahorita. Los homosexuales, los borrachones, tanta gente, ¿verdad? Que a veces la gente dentro de la misma iglesia dice, no sé, que se me sienta aquí al lado. Tenemos que
pensar nosotros? Obviamente, hay que ser sabio respecto a las decisiones que uno toma, ¿verdad? Porque a veces las personas piensan que van a ser ultra cristianos haciendo ciertas acciones y a veces se pone su vida en peligro. Pero, ¿cómo nosotros nos referimos a las personas? Es a lo que yo me refiero. Hermana Anita y luego hermana Rosario. Yo pienso que a lo mejor este leproso hacía tiempo que estaba escuchando de Jesús. Estaban anunciando de Jesús y hasta que no tuvo esa necesidad no se acercó a él. Exacto, él sabía que era Jesús, ¿verdad? Rosario. Pensando en esas personas que tú mencionaste ahora, ¿verdad? Como los leprosos de estos tiempos, que por lo menos a mí me gustaría poder sentarme a hablar con ellos y todo, y si tengo la oportunidad lo hago, pero a la misma vez, cuando tienen una actitud negativa hacia el Señor y esas cosas, como que eso a la misma vez me repele. Es como una contradicción, como que yo quiero, pero a la misma vez estoy enfrentando algo que se opone a Dios y eso como que me choca. ¿Verdad? Que eso es como algo normal, yo me imagino que una dicotomía. Hay que ser bien sensible, ¿verdad? Sí. Todo esto. Le voy a robar un minutito, le voy a dar una anécdota sobre el trabajo. Yo les he mencionado a este joven que al nivel de clase que entiende que él es del sexo distinto al que no es. Y yo ya llevo este segundo semestre que yo doy clase, ¿verdad? En un periodo de año y medio. Y yo le he tomado mucho cariño. De hecho, yo siento mucho amor por él. Al igual, pues, es el amor que solamente Cristo puede poner en nuestros corazones. Y ese joven comenzó las clases que tomaba conmigo, este semestre en particular, llegó con un espíritu bien negativo, quejoso, suicida. Pero llegaba al salón y se sentaba. El podio en el salón electrónico es como de lado, los estudiantes están así. Hay una línea que está aquí y él se sienta aquí, frente al profesor. Y la pantalla está acá. Es bien verbal, él habla mucho, comparte mucho, es muy inteligente. Y yo siempre les hablo de Cristo. Yo tengo un lanyard que digo que es parte del testimonio. Pero en esa clase de literatura yo les hablo a ellos sobre la literatura y siempre les digo, voy a dar una referencia de la Biblia. Y les predico. Yo después, me perdonan si le puedo predicar, pero no me perdonan nada porque lo voy a hacer como quiera. Y ellos se ríen. No sabe si yo termino y digo, ¿alguien dice amén? Y hay otros que dicen amén. Pues él, que no le gusta que le digan él, llegó con una actitud bien triste al principio. Y recientemente les entregó la nota de un examen parcial que tomaba. Y no se lo di al principio de la clase, yo repasé 4 obras literarias con ellos ese día de prisa y al final les digo, estas son las notas y las puse así para que supieran cómo comparaban ellos con los demás compañeros, obviamente sin los nombres. Y él decía, tengo mucho miedo. Y yo, ¿cómo que tienes miedo? Haber salido mal, profesor. Y yo le digo, pues eso me dice algo. Quiere decir que si a ti te preocupa tu nota, a ti te preocupa la percepción que yo tengo de ti. Y si a ti te preocupa la percepción que yo tengo de ti, quiere decir que a ti te importan las cosas, que es bien diferente a lo que tú me quieres decir. Prometo, pues. Entonces yo le decía, eso quiere decir que tú me amas. Y él se me queda mirando y me dice, maybe. Y yo le digo, oh, I love you. Entonces él se sonríe, ¿verdad? Yo le digo, vamos a seguir trabajando con eso porque vamos en la dirección correcta. Entonces él se ríe. Ese es un cambio que uno ve en las personas que Cristo hace a través de uno. Y cuando uno se da cuenta que somos instrumentos en las manos del Señor, es una tremenda bendición. ¿Verdad? Porque no hay bendición más grande que saber que uno ha podido ser de bendición para la vida de los demás. Pues él es un leproso en este tiempo. Porque obviamente no es que nosotros aceptemos el pecado que está en él, pero hay una confusión tan grande en estos tiempos, hermano. Y hay que orar mucho por él, hay que orar para que el Señor nos dé sensibilidad a nosotros y nos dé las oportunidades y nos proteja en medio de todo eso, porque a veces tratando de ayudar puede que nosotros seamos afectados adversamente, ¿verdad? Porque el Señor nos dé protección. ¿Habrá algún comentario adicional, preguntas, dudas, quejas?
correcciones, pues entonces lo que nos queda es darle la asignación para la semana que viene. La semana que viene vamos a ver la cuarta sesión, vamos a estar estudiando las enseñanzas de Jesús y ahora vamos a ir a el Evangelio según Lucas, el capítulo número 15. Estudie eso para que venga preparado para discutir la semana que viene. Amén. Amén. Les invito a que tengamos una palabra de oración y les recuerdo que antes de irnos recojamos el manual para el estudio del domingo, de manera que puedan prepararse para ese día. Señor, te damos gracias por la bendición de tu palabra y gracias, mi Señor, por permitirnos estar juntos en esta noche para compartirla. Sé tú complementando y rellenando, Padre Santo, todo lo que a nosotros se nos haya quedado, Padre Santo, por discutir. Gracias porque tú eres misericordioso, eres bondadoso y eres compasivo con nosotros. Mira este pasaje que hemos estudiado en esta noche, Padre amado, que nos habla sobre los milagros que realizó nuestro Señor Jesucristo y cómo estos señalan a la autoridad y el poder que tú tienes, mi Señor. Gracias porque tú te revelaste en nuestra vida y el milagro más grande lo hemos experimentado en nuestro propio ser, la salvación, Señor. Ayúdanos a pregonar en todo lugar respecto a esta gran verdad, siendo sensibles a las necesidades de los demás, mi Señor, dado que tú lo fuiste respecto a la nuestra. Te pido por aquellos quienes no llegaron esta noche, aquellos quienes están necesitados, Padre Santo, de diversas maneras. Sé con cada uno de ellos, Padre Santo, y ayúdanos a permanecer en comunión durante estos próximos días. Tráenos nuevamente a este lugar el domingo que viene para poder estudiar tu palabra, escuchar tu palabra predicada y para adorarte, mi Señor, como tú mereces. Llévanos con bien ahora en la carretera y protégenos, mi Señor. Cuida nuestros sueños y levantamos mañana con nuevos bríos para poder seguir adorándote, porque tú mereces nuestra adoración. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermano. Recuerden que el jueves no nos reunimos.